Vamos a hablar ahora del complemento de los accesores o de los getters, que son ahora lo que se conoce como mutadores o setters, que bien, en lugar de obtener el atributo o el valor del atributo, lo que hacen es modificarlo de manera directa. Aquí la lógica de funcionamiento cambia, pero el propósito es el mismo, es decir, aquí lo que queremos hacer es proporcionar vías para que desde una clase externa o incluso desde un sistema externo, un paquete aparte o algo así, se pueda acceder a los atributos y establecerles un valor definido por nosotros. Esto quiere decir que los setters o los mutadores deben recibir un único parámetro que indica el valor que se le va a establecer al atributo. Vamos a verlo muy fácilmente. En el caso de los setters o los mutadores, el tipo de retorno es vacío. ¿Por qué? Pues porque ya no retornan un valor, sino que van a operar sobre un valor como tal. El nombre debe empezar con set, de establecer, seguido por el nombre del atributo. Tenemos entonces, por ejemplo, set peso. Los setters reciben entonces en sus parámetros el valor que se le va a establecer al atributo, en este caso al peso. Y como se va a establecer ese valor, quiere decir que el tipo debe coincidir en este caso. Fijémonos entonces que en el caso del setter, el tipo ya no coincide en el tipo de retorno, sino en el nombre o en el tipo, de hecho, del parámetro. ¿Qué hace el método set? Pues bien, dice que el peso va a ser igual al valor de peso que recibió. Fijémonos que en este caso es necesario el uso del this para eliminar la ambigüedad. Por supuesto, aquí podríamos utilizar otro nombre para no tener que utilizar el this. Sin embargo, dentro de las prácticas usuales del mundo de programación en Java, se utiliza esta misma notación. Vamos entonces ahora a definir el setter para el identificador. De nuevo, entonces es un método vacío, es decir, no retorna nada. Y como el identificador es un string, el tipo del parámetro debe ser string también. Una vez tenemos esto, ya tenemos claro entonces cuál es la idea del setter o del mutador, que es modificar o establecer un valor para ese atributo, sea el identificador, sea el peso, sea la cantidad de combustible, etc. De nuevo, al igual que sucede con los getters o con los accesores, debería existir un mutador o un setter para cada uno de los atributos, es decir, una vez más ya nos haría falta establecer un setter para la cantidad de combustible y para la altura de vuelo. Vemos que de igual forma, tanto el getter como el setter o el accesor como el mutador siguen siendo métodos como cualquier otro que pueden ser llamados directamente desde el método main o desde cualquier otro método de la clase para sus propósitos. Por ejemplo, el método despegar podría hacer uso aquí del método set para el combustible, mandando el valor del combustible menos otro y utilizar el método get para acceder aquí al valor actual del combustible, etc. Sin embargo, recordemos, como mencioné al comienzo, la idea de los getters y los setters es principalmente para proporcionar acceso a los atributos desde afuera, es decir, desde otras clases o desde otros paquetes cuando hablemos de ello, pero no directamente para la clase, pues si la clase como tal puede acceder directamente al atributo, no tiene necesidad alguna de estar utilizando métodos adicionales, pues estaremos aumentando la complejidad de manera innecesaria. Como vemos, el método despegar puede tranquilamente acceder de manera directa a los atributos de la clase porque es parte de la clase, así que puede hacerlo y no hay necesidad alguna de usar entonces los getters y los setters para acceder y realizar estas mismas operaciones. Una vez más entonces, para concluir, la idea de los getters y los setters es proporcionar acceso directo a los atributos por medio de estos métodos a clases externas o inclusive sistemas externos. Esto seguramente quedará mucho más claro a lo largo del curso. Lo que es importante aquí es recordar que siempre es muy buena práctica proporcionar acceso a los atributos tanto para obtener su valor como para establecer su valor por medio de los getters y los setters para cada uno de los atributos de la clase. Nos vemos.